Si alguna vez te ha pasado de querer transmitir una idea en tus discursos y que la gente no la compre, es porque seguramente estés haciendo este error. Y es un error que yo cometía muchísimo en mis discursos a lo largo de toda mi carrera, haciendo discursos y hablando en público. Es un error que yo cometía muchísimo. Para quien no me conozca, mi nombre es Daniel Escorriola y después de haber ganado 2 premios de oratoria, haber hablado delante de un total de más de 500 personas, haber hecho muchos cursos, formaciones, talleres, haber hecho de todo delante de cualquier tipo de persona, he entendido que los discursos tienen un método claro por el que podemos guiarnos para decidir si un discurso es impactante o no. Y es muy fácil. La gente piensa que es algo difícil, pero es muy fácil cuando sabes cómo hacerlo, cuando tienes un método que te lo explica. Eso es lo que he creado yo con el método Inspira, pero eso es para otro vídeo. Ahora vamos a hablar de un error que yo cometía mucho, que es no persuadir en mi discurso. ¿Y esto qué significa? Hay una cosa que se llama la retórica. Y Aristóteles ya decía muy bien que la retórica tiene 3 principios. La retórica es hablar para persuadir. Entonces nosotros queremos hacer eso, porque nuestros discursos venden productos, servicios o ideas. Si tus discursos venden ideas, tienes que venderlas igualmente y tienes que seguir los principios de la persuasión para poder venderlas de la mejor forma. Porque al final transmitir una idea y que una persona se quede con tu idea no es nada más que la persona compre esa idea. Para que la compre, necesita conectar contigo, conectar con esa idea para poder comprarla. Es como si fuera un producto. Una persona necesita conectar con ese producto para poder comprarlo o tener una necesidad y entonces poder comprarlo. ¿Cuáles son los 3 principios de la retórica de los que debemos aprender para que nuestros discursos vendan? Bien, primero de todos, el ethos. El ethos es tu credibilidad, ¿vale? Te voy a decir nombres griegos porque es el ethos, logos, pathos. Y el ethos es tu credibilidad. Entonces, debes de añadir elementos a tu discurso que aumenten tu credibilidad. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues lo puedes hacer diciendo los premios que has ganado, credenciales que tengas, los cursos que hayas hecho, certificaciones que tengas, o que a lo mejor una revista muy conocida te ha reconocido como experto. Al final, el objetivo es elevar tu nivel de credibilidad en el tema que estés hablando. Si yo te estoy hablando de comunicación, de las primeras cosas que he hecho ha sido decirte más o menos todo lo que he hecho, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? No queremos hacerlo de una forma arrogante, no queremos decir, he ganado 2 premios de oratoria, he hecho esto otro, ¿vale? Lo que queremos es dejarlo pasar, ¿no? Al final, si yo en lugar de decirte, he escrito un libro, mi libro es este, tal, si yo en lugar de decirte esto te digo, mientras estaba escribiendo mi primer libro, y te cuento una historia y un aprendizaje que tuve durante la escritura de mi primer libro, tú ya estás entendiendo que yo tengo un libro, que yo tengo mi primer libro, entonces puedes entender incluso que tengo un segundo. Y esto lo que te hará es entender que tengo más credibilidad porque he escrito un libro, no cualquiera escribe un libro. Y escribir un libro es símbolo de reputación, normalmente. Entonces, cuando tú dices que has escrito un libro, cuando tú dices que has recibido cierta acreditación, que tú a lo mejor tienes una empresa que factura tanto dinero o que has invertido tanto dinero en aprender esto, las personas confían más en ti, te ven como alguien más creíble, porque representa que has aprendido mucho en tu camino para escribir ese libro, has aprendido lo suficiente como para recibir ese premio, has aprendido lo suficiente como para que te den esa acreditación en esta revista, lo que sea. Entonces debes de elevar tu nivel de credibilidad en tus discursos. Segundo, el pathos. Voy a tocar editar este vídeo. Segundo es el pathos. Segundo es el logos. El logos es la lógica, la razón. ¿Y por qué debemos aumentar la razón de nuestros discursos? Porque para que tú compres algo, los humanos compramos las cosas de forma emocional. Hacemos una compra emocional y luego lo justificamos con datos. Entonces, los datos y la lógica nos ayuda a, primero, ayudar a la persona a justificar su compra y segundo, aumentar nuestra credibilidad y aumentar la credibilidad de lo que estamos vendiendo, la credibilidad de nuestro servicio, producto o idea. Entonces, si tú dices una idea, si tú dices, yo ayudo a personas, yo ayudo a ciertas personas a bajar de peso, debes demostrar científicamente, con datos, con estadísticas, con estudios científicos, por qué lo que tú haces funciona. Porque entonces las personas podrán justificar mejor su venta y entenderán el valor real y el valor empírico que tiene el servicio que tú tienes. Y por último tenemos el ethos.
que el ethos es la emoción. Aumenta... ¿Tú te crees que tienes que pasar con el puto desayuno? Que estoy haciendo un vídeo medio serio. Bueno. Y lo tercero es el ethos, que el ethos es aumentar la emoción, apelar a la emoción de la audiencia. No hagas ruido, perro. Y lo tercero es el ethos, que es la emoción. Apelar a la emoción. Lo tercero es el ethos, la emoción. Es decir, apelar a la emoción de la audiencia, atacar directamente al corazón de las personas. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Visualizando. Las personas, si quieres que una persona conecte emocionalmente con lo que estás contando, deben visualizarse en esa situación, o visualizar la situación que estás viviendo, que estás contando, visualizar los dolores que quieres transmitir o los beneficios de tu servicio, lo tienen que visualizar, porque si no lo visualizan es muy difícil que puedan conectar emocionalmente con ello. Y por eso hay 3 estilos de personas, están los visuales, los auditivos y los kinestésicos. Es decir, que hay personas que para visualizar algo o para visualizarse en un sitio necesitan elementos visuales con los que puedan interactuar, ¿no? Que puedan ver las cosas que hay a su alrededor y entonces reconocer y visualizarse por el sentido de la vista. Luego hay personas que son auditivas, que son las personas que necesitan el sentido de la escucha, es decir, que necesitan localizarse en un sitio por que se escuchan los pájaros, porque se escuchan las olas del mar, porque se escucha mucha gente, y entonces ahí es cuando podrán meterse en esa visualización y entender, vale, estoy en un sitio con mucha gente porque escucho mucha gente. Y luego hay personas kinestésicas que son más las del sentir. Son personas que para visualizarse en un sitio necesitan sentir las sensaciones o las emociones que les provoca estar en ese sitio. Y entonces son capaces de visualizarse ahí. Eso significa que cuando estés hablando en público, tú no sabes qué tipo de persona tienes delante. Necesitas hablarle a todas. Es decir, cuando cuentes tu historia, cuando cuentes tu servicio, tu producto, tu idea, necesitas hablar de forma visual, o sea, dando elementos visuales, elementos auditivos y elementos de sentir y de sentir emociones. Si haces esto, si consigues implementar en tu discurso el ethos, el logos, el pathos, elementos que aumenten tu credibilidad, elementos que aumenten la razón y la lógica de tu discurso y elementos que conecten emocionalmente con las personas y con la audiencia, eres capaz de crear discursos que venden. Poco más que decir. Si te ha gustado, dale like, coméntame qué te ha parecido, dame un poco de feedback, compártelo con esa persona que creas que necesita hacer discursos que vendan o que piensas que está un poco perdido en esto de hacer discursos o que crees que sus ideas no llegan a las personas como les gustaría y que puedan aplicar el ethos, logos, pathos, los 3 principios de la retórica y de la persuasión, que ya decía Aristóteles, y si lo decía Aristóteles y sigue funcionando a día de hoy es porque es algo que funciona muy bien. Así que nos vemos mañana, que tengas un buen día. Chao.